Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Solidaria Televisión. Hoy estamos grabando desde Fuenlabrada en el 33º Congreso de Remar Internacional. Cada año es una oportunidad de reunir a los misioneros, a los pastores voluntarios de la ONG Remar y de la Iglesia Cuerpo de Cristo por todo el mundo. Y hoy damos la bienvenida a Maite Castellá. Hola, Maite. Hola, Estíbaliz. Gracias. Un placer tenerte aquí. Muchas bienvenida. Gracias. Y bueno, Maite, tú ya has recorrido medio mundo, ¿verdad? Medio mundo. Has sido voluntaria y misionera en la Iglesia Cuerpo de Cristo y la ONG Remar desde hace muchos años. Así que el día de hoy queremos conocer un poco de tu testimonio, de tu experiencia como misionera, lo que han sido las batallas en el transcurrir de los años. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco de tu testimonio, de cómo tú llegaste a la ONG Remar hace ya muchos años y ya nos vas contando. Claro que sí, Estíbaliz, es como que remontar casi 37 años que Dios tuvo misericordia y bueno, desesperada por las drogas, ¿verdad? Una vida más de 11 años perdida, destrozada, la familia, todo mi entorno, un desastre, y me hablaron de remar. Y bueno, yo creí que me iba a encontrar un lugar donde había monjas y curas, porque en aquellos tiempos, hablarte de Dios... Vamos a empezar por ahí, dices que hace ya 37 años. 37 años. Y antes de eso... 11 en las drogas. Así es. Vale, pero ¿cuál era tu situación? ¿Por qué caes en las drogas? Bueno, pues persona difícil. En vez de juntarte con lo mejor, te juntas con lo peor. Yo tenía una familia estupenda, unos padres que me amaban, pero yo me sentía que no me llenaba nada, que las perspectivas de este mundo no me llenaban. Estudiar, hacerte un profesional, no era lo que yo, ni siquiera servía para hacerlo. Entonces empecé a juntarme con lo que no debía juntarme y empecé poquito a poco, ¿no? O sea, que igual era como un vacío interior tuyo. Exacto. ¿O no encontrabas un algo poco que de rebeldía, realice? de desconformidad con el mundo. ¿No encontrabas algo donde encajar, donde sentirte bien? ¿No encontrabas algo que te llene o donde ubicarte, no? Sí, las posibilidades que habían, que se me ofrecían, pues no era lo que yo ni sabía hacerlo. O sea, ser directora de un banco, trabajar en Telefónica, no, esas cosas no, ni me imaginaba. Entonces, todas esas cosas pues me llevaron a buscar en mal camino. ¿No? Algo que te lleve. Exacto, por donde, y bueno, siempre juntándome con malas influencias y terminé escapándome de la escuela, me escapaba de la escuela, amigos y amigas que fumaban y consumían drogas, y así poquito a poquito me fui metiendo en ese mundo. Como la vida de cualquier adolescente o cualquier joven que no piensa cuál va a ser el final, ¿verdad? Exacto. No se ve cuál va a ser el final, que va a ser adicción a las drogas, pero que vas buscando algo que te llene, o una te sientes identidad. Incomprendido, que nadie te entiende y eso es una mentira. Sí, y encajas en algún sitio, ¿no? En algo equivocado. Como hay tantos jóvenes o adolescentes que buscan una identidad en algo, en un grupo, en qué identificarse, en sentir la pertenencia a algún grupo. Y bueno, en tu caso lo encontraste con amistades. Exacto, que me llevaron a las drogas, y nunca tuve una mala familia, al contrario, me querían muchísimo mis padres, lo tenía todo, y bueno, mi vida decayó de tal manera, fueron 11 años terribles, y bueno, ahí no había en sí un motivo entonces, ¿no? No. Digamos que yo a veces pienso, ¿no? Tal vez hay personas que se puede entender más, bueno, alguien que ya ha nacido en un mal entorno, pero en tu conflictos caso familiares, no había un motivo en sí. No, era una misma, yo era difícil y pues como difícil busqué de lo mal a lo peor. Nunca escuché a mis padres que me decían: no hagas esto, no vayas con esta gente, ¿qué sabrán ellos? Me creía que lo sabía todo y resulta que tenían toda la razón. El salirte de noche, lo único que puedes encontrar pues es drogas,
alcohol, delincuencia, y eso fue lo que encontré. En todas las prohibiciones que me ponían mis padres, en eso me metí y en eso encontré, y mi vida fue... Al final estabas adicta, enganchada a las drogas. Exacto, sí. Empecé, pues, como se empieza, fumando marihuana, el hachís, y luego ya me metí de lleno en la heroína, y eso hizo un desastre de vida. Vivía para robar, vivía para delinquir, un síndrome tras otro, bueno, terrible. ¿Y terrible. cuál era tu situación cuando llegaste a remar? Bueno, ya casi me voy presa, mis padres me echaron de casa, ya se me cerraron las puertas de todo, ¿no? Y me hablaron del Evangelio y de un centro remar. Por eso yo decía, un centro cristiano, vale, pues monjas, curas. Ya había estado en un colegio de curas, quizás un poco de represión en ese tiempo, ¿verdad? Pero no me imaginaba que fuera un lugar así, ¿no? Encontraría un grupo de cristianos y de hombres y mujeres que la habían conocido de una forma personal, ¿no? No como una religión, ¿no? Y bueno, llegué, estaba destruida y yo me reía de todo. Venía 15 días para cambiar un poco y luego puedes seguir con lo mismo. Y... Ya, pero para cambiar un poco... O sea, Exacto. El cambio tiene que ser radical. Exacto. Entonces, algo pasó ahí. Yo me acuerdo que llevaba una semana, o quizás fue el mismo día en que ingresé, que había un culto, una reunión cristiana, y ahí los hermanos con la alabanza, no sé, mi corazón se empezó a quebrar, empecé a llorar, no podía parar de llorar, me pasaba mi vida entera por mi mente, me acordaba, me hizo sentir asco por todo lo que había hecho, porque había hecho cosas terribles. La carita nomás, como dicen allí, ¿no? La carita nomás, pero había hecho cosas terribles que habían marcado muy profundamente mi vida. Y todo eso me pasó en esos tiempos, ¿no? Ese primer mes fue de quebranto y de arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, aunque yo no quería. Como te he dicho, yo venía a pasar 15 días y a luego... cambiar un poco. Exacto, y luego ya tengo justificación para irme y volver a lo mismo. Pero no, ya nunca más. Nunca más. Y realmente lo que hizo Dios conmigo es algo muy especial. ¿Por qué, Estíbaliz? Porque últimamente yo me doy cuenta como tantos hombres y mujeres que cayeron en drogas o que caen en drogas no salen adelante, no salen. Y esa es últimamente mi pregunta, ¿no? Digo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo sí? ¿Acaso era mejor o yo qué sé? No. Es porque Dios me dio una gracia especial y nunca. Y aunque a veces por mi cabeza pensaba, y si vuelvo, y si esto, ya estoy bien, estoy recuperada, vuelvo a mi vida, Dios no me lo permitió nunca. Me cortó todo, y me dio una nueva vida, una estupenda vida y un camino por delante. Y bueno, esa es mi... Al ver que muchos jóvenes ni tan jóvenes, que vuelven a recaer, y lo sigues viendo peor y peor y peor, y muchos, bueno, ya van muriendo, ¿no? Casi mejor, pero no han tenido esa gracia, ¿no? Y yo le pido al Señor, le digo, Señor, ¿por qué no muchos que están ya, que los ves, ¿no? En los centros, regresan, cobran, se van, vuelven a lo mismo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tienen esa oportunidad? Claro, tú tuviste un cambio radical, sí, y tuviste un arrepentimiento. Yo creo que esa fue la diferencia. Yo recuerdo que estando pues en Bolivia, en Perú... Bueno, a veces... luego vamos a hablar de la época de misiones. Sí, no, pero te cuento sí. que yo lo contaba, que no había vuelto nunca más, y la gente me miraban de arriba abajo, porque no es lo normal, ¿no? Que alguien que salga y realmente haya dejado, y una nueva persona, y un cambio, y me miraban, ni siquiera tenía un indicio de decir, si parece una santita, o yo qué sé, pero me miraban así, con caras de asombrados, ¿no? Y hasta yo me asombro, yo ya me he acostumbrado, y fue como un sueño, o una pesadilla, todo aquel tiempo. A veces no quiero recordar, o me vienen pensamientos,
pero eso ya es algo que quedó muerto. en el pasado. Claro, quedó muy pasado y muy enterrado. Bueno, entonces tú conociste al Señor en Remar. Exacto. Cambió tu vida completamente y ya, como dice la palabra, una nueva criatura. Así es. Mira, yo me acuerdo que al año fuimos un grupo a Barcelona, yo soy de Barcelona, y fuimos a dar compartir, a dar testimonio de lo que Dios había hecho en nosotros. Y bueno, yo tenía varios médicos, tenía un psicólogo, un psiquiatra que me llevaban, que ya me habían dicho que yo me iba a morir. Y cuando me vieron recuperada, pues no pudieron resistirlo y se tuvieron que ir de la reunión. Ahí es donde yo dije, no, esto es lo que quiero. Me ofrecían trabajo, volver, pero ahí decidí servir al Señor. Dije, sí, Dios ha tenido la misericordia, me ha cambiado y me da la oportunidad de servirle en este lugar tan precioso, en esta obra donde te sientes útil, donde sin dinero, sin nada, pero Dios te lo iba proveyendo todo. Me enamoré de ayudar a los demás y de muchas chicas que me veía reflejada, poderles extender una mano. Yo recuerdo que nos íbamos a Madrid, abrimos Louis Mijans en Madrid, y con otras chicas nos íbamos de madrugada al metro a recoger a todas las que estaban ya tiradas, nos las llevábamos, las cambiábamos, las bañábamos y luego volvían a lo mismo, ¿no? Se escapaban y se iban, pero me enamoré de todo eso. Bueno, ¿qué ha hecho el Señor en tu vida entonces en ese tiempo? ¿El Señor te liberó de cuántas cosas? Uf. Pues bueno, las drogas, el robo, la delincuencia, la prostitución, yo qué sé, de complejos, de rollos, de... Cuando me ponía a mirarle a él y ayudar a los demás, se me iban todos los rollos. Era lo mejor, era lo mejor. Se te iban todos los complejos. Sí, y ponerme a pensar en los demás era lo mejor. Bueno, y llenaba mi corazón. Y ya tenías un propósito. Sí. Que igual no lo habías encontrado antes, claro. en una vida cómoda, de un trabajo, exacto, de algo que te hubieran ofrecido, un puesto de trabajo, no encontrabas un propósito, exacto, lo encontraste en el servicio al Señor, sí, sirviendo a los demás. Exacto, así, sirviendo. Si lo hacíamos mejor o peor, ya no importaba porque Dios nos amaba y nos respaldaba en nuestro trabajo de corazón y eso era lo más importante. Bueno, después te casaste. Sí, y antes te voy a contar una pequeña historia, ¿no? Cuando yo todavía estaba soltera, llevaba pues a lo mejor un par de años, ¿no? Yo estaba en Bilbao llevando centro para chicas, Los Rastros, y yo recuerdo que estaba llevando la alabanza y bueno, en aquel día era un culto de esos especiales que venía Miguel con un grupo de ingleses y muy bonito, lleno de la presencia, yo llevaba la alabanza y cuando terminamos ese culto estos hermanos ingleses se acercaron y me empezaron a profetizar y me empezaron a decir que yo iría a las naciones, que sería puerta, restaurador. Sí. Y yo me quedé sorprendida porque yo llevaría 2 años con tu nueva vida. Exactamente, con mi nueva vida en Cristo, y nunca me imaginé, ni me podía imaginar, y es que ni siquiera habíamos empezado la obra fuera. Y bueno, no lo tomé muy en cuenta. Y después me casé con Valen, que él también, lo mismo que yo, él vino aquí a rehabilitarse, salió adelante. Su condena, que tenía más de 14 años de condena, fue indultado y nos casamos y cuando él fue indultado, estábamos en Pamplona en aquel tiempo, él le hizo una promesa al Señor. Antes de que viniera el indulto, le dijo: Señor, si tú me indultas y no tengo que entrar a la cárcel, yo me voy a las naciones a servirte donde tú quieras. Y todo fue así. Todo se hizo. Todo se hizo. Primero, ya empezaban a abrirse países por aquí y por allá y luego vino el indulto y mi marido no tuvo más remedio que decir que Señor, porque además, Estíbaliz, te cuento, nadie metió la mano en esos papeles, ni un abogado, o sea, bajó el indulto por la mano de Dios, o sea, nadie movió, nadie fue a hablar porque lo dejamos ahí. Si había que entrar, entraba, si no,
pues nos íbamos a ir a misiones. A tu marido, que tenía una condena de 14 años de prisión. Tenía 4 y la elevaron al Supremo y entonces bajó triplicada. Y bueno. Y el Señor hizo el milagro para que le sirviera. Eso fue increíble, increíble. Entonces, entonces decidisteis iros a las misiones. Exacto. Ya, bueno, yo entonces todavía no lo tenía muy claro, pero él sí. Eso ya fue el momento para decidir. Y en un culto... ¿Pero de qué año estamos hablando? A ver. Espérate, del 92. Que eso han pasado 40 años. 92, no, 30. 30 años. Entonces, ir ahora a las misiones no es lo mismo que en el 92, porque no son los mismos los Además, medios. Prepárate. En un culto hacen un llamado para Nicaragua, que era el peor país en aquel tiempo. Pues mi esposo se levantó. Las enfermedades, el calor, la pobreza. La pobreza. Y ahí mi marido se levantó y casi no me dijo nada. Nos vamos a Nicaragua. Claro, ir a Nicaragua o a cualquier país hoy no es lo mismo que ir hace 30 años, porque aunque haya pobreza en los países, aunque ahora hay países más pobres o menos pobres, pero hay más comunicación. Sí. Y todo parece que está más cerca. Claro. En aquel tiempo no era lo mismo, te ibas y te ibas un poco a lo desconocido, completamente. Sí. Total. ¿Cuántos años has estado viviendo fuera de misionera? Pues mira, estuvimos entre Centroamérica como 4 años, estuvimos Nicaragua, Costa Rica, toda esa zona, y después decidimos tomar la decisión de irnos a Perú, que en aquel tiempo Perú estaba muy mal, y no había una autoridad, una cabeza, un director, y nos fuimos para allí, para Perú. En total, 21 años y 4 años, 25 años. 25 años fuera de España en las misiones. Sí. Habéis estado 25 años fuera sirviendo. Cuéntanos alguna de las mayores luchas y luego me cuentas alguna de las mayores alegrías. Claro. Sí, luchas es muy fuerte. Primero renunciar en aquel tiempo España estaba en un auge tremendo y aquí se vivía de lujo, y llegar allí, las miserias, el hambre, había hambre en Nicaragua, los niños desnudos por las calles. Yo paraba llorando cada vez que parábamos un semáforo y venían los niños desnuditos, descalzos o solamente con una prendita, y yo decía, ¿qué es esto? Y las ganas de hacer, de ayudar, pero a veces sin saber cómo hacerlo, ¿no? Los recursos, el lugar. Y bueno, anécdotas en Nicaragua increíbles. Una vez te voy a contar. Resulta que era tanto la miseria que teníamos, ya no sabíamos qué hacer. Nos pusimos de ayuno, una hermana en Cristo que estaba conmigo de misionera también. Nos pusimos en ayuno y dijimos, vámonos a las calles a ver, ¿no? A ver qué pasa, a ver, vamos a tocar puertas, ¿no? Y bueno, Nicaragua es un lugar que está como muy destruido, ¿no? Ahora hay zonas que están un poquito mejor, pero en aquel tiempo... Sí, es que tenemos que recordar que estamos hablando de hace 30 años. Exacto. O sea, ningún país es el mismo que hace 30 años. Sí. Yo también he viajado en Centroamérica y, hombre, los países van evolucionando. Entonces, estamos hablando de lo que tú te encontraste hace 30 años. Yo me encontré un desastre. Ya nada más en la puerta del aeropuerto, yo iba con una chaqueta de lana y un chaquetón, capucha, y me encuentro un guerrillero con una metralleta. Estaban saliendo de la guerrilla. Ya... Vamos, a temblar me puse. Bueno, es que a mí cuando yo he viajado por Centroamérica, lo que me ha llamado mucho la atención es la cantidad de armas que tú ves. Sí. Porque se ven armas aquí en España, pues no las vemos, no estamos acostumbrados. Entonces estaba el ejército, estaba en la calle. Sí. Y bueno, esas cosas me horrorizaban, ¿no? Porque venía de aquí, ahora ya no, pero venía de aquí de paz y de tranquilidad. Y recuerdo que ese día nos pusimos en ayuno y nos salimos a las calles de Managua. Y bueno, encontramos la Nissan, Coca-Cola, una empresa muy grande, y bueno, dijimos, venga, vamos a entrar a ver qué pasa. Y entramos y bueno, nos presentamos, somos misioneras, representamos la ONG Remar, queremos abrir centros para niños, nos hicieron pasar. Me recibió el sobrino de la presidenta Chamorro y en un despacho
vamos, de lujo, precioso, un hombre muy amable, muy gordito, pero súper amable, nos atendió. ¿Qué necesitan? Bueno, el hombre estuvo años colaborando con nosotros, dándonos, no sé, una cantidad de 600 euros mensuales. Eso nos ayudó mucho para abrir la primera casa para niñas. Y así nos íbamos a los bancos, tocábamos puertas, decíamos somos españolas, Mira, es que era increíble. Era increíble. En medio de la miseria. Había recursos, pero faltaban esas manos, ¿no? Que fueran a pedirlo y a ubicarlo y abrir. Increíble. Durante hogares. años, toda esa gente y más, que pequeñas ayudas de bancos que estuvieron sosteniendo la obra de Nicaragua. Abrimos casa para niñas, para niños. Y, increíble. Por eso que todas esas dificultades, bueno, entonces no lo veía así como tan divertido, ¿no? Pero ahora que lo voy a... Madre mía, porque yo recuerdo que con la misionera, después de ver lo que nos firmó y la ayuda y lo amable, bueno, nos temblaban las piernas. Y dijiste, ahora vamos a por todos, vamos a todos los sitios. ¿Qué es eso? Y bueno, así muchísimas cosas, ¿no? que Dios ha hecho. ¿Qué es lo más triste, lo más doloroso? Pues yo me imagino que cómo llegan los niños, cómo llegan las mujeres. Sí, eso. Recogimos 2 niños, 2 hermanitos de un basurero que dormían en una tienda de plástico. La niña parecía una bebé y el niño tenía como 2 añitos, caminaba y los íbamos a ver, comían solo plátanos. Y era tremendo. No los podíamos tocar porque no nos podían meter, ¿no? Porque el gobierno, hasta que nos dieron una autorización. Luego descubrimos que la bebé ya tenía 1 año y medio. Lo que pasa es que como no había comido ni había tomado nunca leche, le salieron de golpe y porrazo todos los dientes, empezó a crecer y nos enteramos que la hermana era la madre. O sea, y esos niños crecieron en Remar y fueron adoptados con los años por la embajadora de la República Dominicana, una mujer de muchísimo dinero que ya no sé qué será de ellos, pero que les dio durante años una vida de lujo, ¿no? Pero esas cosas eran muy, muy impactantes y a mí, como muy delicadita que era, no podía ni dormir pensando en la situación, ¿no? Claro, porque ves la miseria de cerca y te quebranta. Así es. Luego, después de estar en Centroamérica, has estado muchos años en Perú. Sí. Y en Perú, ¿cuál era la situación, la problemática? Principalmente te habrás encargado de atender a mujeres. Sí, muchos niños y muchas mujeres maltratadas, muchas niñas violadas, mucha miseria, mucha hambre. Y empezamos muy duro, el país muy duro, y muy difícil trabajarlo también, pero bueno, ahí poquito a poco fuimos formándonos, estableciéndonos, abrimos colegio, llegamos a tener bastantes centros para niños, para niñas, nos extendimos por las ciudades, Arequipa, Cusco, Tacna, Trujillo, y bueno, luego como Remar fuimos reconocidos por el gobierno, premios, ayudas, muy bonito, ¿no? Unos años de sembrar para luego ver cómo el gobierno veía la te labor, reconoce, ¿no? Claro. Cuando habían, pues aquí como Remar SOS, que habían inundaciones, nos íbamos con todo el grupo para allí a dar de comer, alimentos, mantas, que había pues los huaicos que hay ahí muchas veces en Chosica, que se llevan las casas, pues para allí íbamos y bueno, muchos reconocimientos y muy bonito, sí. Con luchas y con reconocimientos, sí. ¿no? Sí, porque luego trabajar con toda esta gente no te creas que es nada fácil. Es desgastante. Es muy difícil, gente muy herida, con muchos problemas. Y yo recuerdo que recibí una muchacha, no me acuerdo su nombre ahora, pero había dado luz y había sido violada por muchos. Y ella no sabía quién era el padre de la criatura. Y le tenía un odio a esa bebé terrible. Y un día la encontramos que la estaba asfixiando en la cama. Y bueno, fuimos corriendo, me avisaron, a hablarle y a decirle, ¿no? Mira, hablando con ella. Bueno, esa muchacha se convirtió, empezó a amar a su hija,
y bueno, es una de las familias allí que están sirviendo al Señor. La niña ya se ha hecho una preciosidad, también ha conocido al Señor y bueno, algo increíble. Venía a matar a su hija. Lo más importante de todo esto y lo que es la esencia, ¿no? Que este no es un trabajo natural, porque el trabajo humano cualquiera lo puede hacer. Exacto. Hay muchas ONGs que ayudan, que dan ayuda humanitaria, que dan alimentos, que montan hospitales, que dan medicinas, pero lo más importante es ese trabajo espiritual. ¿Cómo se consigue llegar a las vidas? Pues con esfuerzo y con una lucha espiritual, y es el Señor el que hace la obra, el que transforma, el que cambia. Sí. Sobrenaturalmente. Cuando ves esos cambios, dices, aquí no hay humano, es la mano de Dios que está cambiando las vidas, ¿no? Y esas cosas son las que te llenan de fe y de ánimo para seguir luchando, ¿no? Y es eso, una obra de fe y una vida de fe, de no ver nada, de dejarlo todo y de darlo. Y cuéntame de esa vida de fe, algo más. Es una vida de lucha y de recompensa, ¿no? Claro, ¿Y cómo se consigue avanzar? Pues con la lucha espiritual, esfuerzo natural, trabajo, pedir, moverse, trabajar, y también una lucha espiritual. Sí. Y luego creer, ¿no? Creer que el Señor va a hacer la obra, que no nos va a dejar. Muy importante la oración. La oración mueve montañas. La oración del justo puede mucho. Y como te digo, ese día que nos pusimos a orar y a ayunar con esa hermana en Cristo, con esa voluntaria, que nos fuimos a la Nissan, a la Coca-Cola, que se nos abrieron puertas, pues eso, ese es la oración respaldada por el ayuno. Si no es ayuno, es oración. La oración del justo puede mucho. La oración es la que mueve. La oración es la que te da la fe incluso cuando no la tienes. Porque cuántas veces no la hemos tenido y nos hemos tirado a hacer muchas cosas y no hemos tenido esa fe. Ni siquiera sentimientos, emociones, o lo voy a hacer porque toca. Pero esa oración ha puesto la fe en nosotros y hemos podido ver la mano de Dios, que es lo más importante. Bueno, esta obra de remar, que no es una obra humana, es sobrenatural, ¿verdad? Es espiritual y es lo que ha hecho que permanezca tantos años, que se siga avanzando, que ya estemos en más de 70 países, que siga creciendo, que allí donde hay una catástrofe va a remar SOS, se abren las puertas, ¿verdad? Porque no es algo humano, es algo sobrenatural. Y bueno, como somos también seres humanos, todos pasamos por diferentes épocas, también nuestro cuerpo se desgasta. Luego volvisteis, después de 25 años en las misiones, volvimos a ser hay otro tiempo. Volvimos a ser españoles. Y a seguir sirviendo al Señor, pero bueno, ya en otras áreas y también con menos carga, porque al final somos seres humanos. Y hay épocas en las que tenemos más fuerza y épocas en las que ya tenemos menos. Sí. Yo ya, algunas fuerzas ya naturales se van perdiendo por el camino. Pero lo que se ha sembrado, ahí está, ¿verdad? Sí. Mucha gente recuperada, muchas mujeres que han conocido al Señor, que han cambiado sus mujeres, vidas. Familias que se han formado, que sostienen la obra, que han salido de otros países, que han venido para aquí también, pues para seguir sirviendo al Señor, porque no vienen para trabajar, sino vienen para trabajar dentro del ministerio y seguir sirviendo. Y la oración es la que mueve y dirige la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sí, y aquí en España volvimos a ser españoles, como te decía. Y bueno, aquí otra lucha diferente, pero justo ahí, cuando hablamos de venir a hacer esta entrevista y a estar charlando aquí en radio y televisión, me empecé a acordar de una familia siria. Esto lo escuché y me tocó muchísimo, ¿no? Porque veo la situación en España desde que hemos llegado hace 6 años, ¿no? Y vemos cómo las cosas van empeorando y cómo realmente España está llegando también a unos límites muy difíciles. Ya estamos viendo cosas que antes no se veían, la delincuencia, el hambre, las familias no llegan. Entonces, me acordé de esa familia, una familia musulmana que se convirtió a Cristo en Siria.
Era una familia joven que tenían 2 hijos, ¿no? Y ellos oraban para que pues Siria tuviera un quebrantamiento, para que muchos conocieran, porque de ver una religión a ser musulmanes, ¿verdad? Y pudieran conocer a un Cristo de verdad en los corazones. Empezaron a orar y empezaron a pasar muchas cosas. Los vecinos se convertían, los familiares se convertían. Entonces empezaron a ser punto de vista para el gobierno y bueno, ya hablaban de que los iban a perseguir, de que los que querían matar. ¿Qué pasó con esa oración que ellos hacían? Queríamos un quebranto, queríamos que ese país conociera a Cristo. Empezó la guerra, la destrucción y el quebranto gordo, ¿verdad? Y aquella familia ya sabían que en cualquier momento iban a entrar y los iban a matar, ¿no? Entonces ella le decía a sus hijos y el esposo le decía: mira, hijos, cuando ustedes vean que entran, ¿verdad? Cierren sus ojos, pónganse a orar y cuando los abran estarán en el cielo. Pues eso viene para España, viene un quebranto. Y hemos orado tanto, Estíbaliz, por España. No estábamos orando ahí. Queremos nuestra España preciosa, libre, tan bonita. España, un país que donde vas y dices que eres español, te pone casi la alfombra. Y nosotros que hemos visto este país y ver lo que está sucediendo, pues quizás es la respuesta a todas las oraciones. Tenemos que seguir orando por nuestro país y por nuestro ministerio, para que el Señor nos siga usando, sigamos creciendo y allá donde haya necesidad, pues podamos seguir llevando esas esperanza, ese consuelo, ese pan al hambriento y que podamos seguir siendo vasijas en las manos del Señor, cualquiera que sea la necesidad y la situación. Gracias, Maite, por contarnos tu testimonio, por tu ánimo. Gracias, Estíbaliz, a ti y a todos. Y a todos vosotros os recordamos que estamos grabando en Fuenlabrada en el 33º Congreso de Remar Internacional. Os invitamos a seguir las demás entrevistas y a que conozcáis la obra que se hace a través de la ONG Remar en más de 70 países. Aquí nos despedimos. Hasta pronto.